Vamos a hablar sobre qué es la patología traumática del codo. ¿Alguien entiende trauma del codo? ¿A qué se debe? O mejor dicho, la articulación del codo, ¿qué tipo de articulación? Sinovial, uno, otro tipo. No. ¿Verdad? Vamos, equivóquense, no hay problema. Vamos para aprender. Bueno, ese es el tipo bisagra, ¿no? Bisagra y pivote, ¿no? ¿Por qué? Porque hay flexión, hay extensión y hay rotación con el antebrazo, ¿no? Eso nunca se olvide, ¿no? Como vemos acá, realmente es para la flexión, realmente la flexión llega a veces a 145 grados. Mayormente siempre hay que estar relacionado, o mejor dicho, tener una idea que por ahí pasan tres nervios, ¿no? El radial, el mediano y el cubital, ¿no? Siempre en todo trauma a nivel del codo siempre van a estar alterados estos tres nervios, ¿no? Como vemos aquí, a veces hay pinzamientos, ya sea por el ligamento colateral, o a veces hay ruptura de la cúpula y acá hay pinzamiento. Aquí esto es muy importante en el examen, sobre todo pues a veces en niños, ¿no? ¿Alguien está rotando con niño? No. Esto hay que tener en cuenta, sobre todo la eliminación con el cóndilo, con el isósceles y con el ergatano. Ahí hay un triángulo imaginario. Si ustedes se palpan, tienen que tener relación con los dos cóndilos y imaginariamente trazan un triángulo. Y esto en un examen físico está ok. Se imaginan, palpan los dos cóndilos y el orégano y forman un triángulo, quiere decir que está bien, no hay una lesión. Pero si de repente el cóndilo está más pequeño o está rotado o el orégano está por un lado, entonces ahí tiene que ser una alteración. Sobre todo esto, pues, es muy importante, sobre todo en niños, ¿no? Que a veces es bien difícil de poder identificar, ¿no? Y como vemos, el triángulo de isósceles de inflexión y lo que es el alineamiento de extensión, ¿no? ¿Sí? Aquí los tres puntos que les estaba diciendo, ambos cóndilos y el orégano, ¿no? Y en una lateral siempre hay que tener en cuenta que a veces aquí, sobre todo en niños, se va a ver como una gotita. Una gota, acá, no tengo una radiografía, se va a ver como una gota a veces a nivel de los niños, y eso es muy importante en una lateral cuando hay una fractura, sobre todo en el distal, ¿no? O en los supracondiculares. Aquí, mayormente ya la mayoría debe saber sobre la tríada terrible del codo, ¿no? Que viene a ser la luxación del codo, pregunta examen. Luxación de codo, fractura de cabeza radial y fractura de apófisis coronal, ¿no? Mayormente la lesión, el mecanismo de lesión, la subflexión y rotación, ¿no? O sea, mejor dicho, en valgo, en supinación, y hay compresión a nivel de la palma, ¿no? Mayormente, ¿qué riesgos hay a nivel, ¿no? de la pronosupinación? Vamos a encontrar rigidez fibrosa, vamos a encontrar un cardio vicioso y también una ossificación, ¿no? Que a veces puede bloquear lo que es la articulación radiovertebral, ¿no? A veces en la pronosupinación, a veces hay bloqueo. A veces podemos encontrar, o viene un pacientito con un golpe a nivel de trauma y dice, no puedo extender, no puedo flexionar, pero si ustedes pronosupinan y el paciente no hay ningún bloqueo, ahí se puede manejar de manera conservadora, siempre y cuando no tengamos nada en la radiografía. A veces en la radiografía podemos tener fractura, a veces la cúpula radial, ¿sí? ¿Se imagina así? ¿Cúpula radial? ¿Sí? ¿O no me están entendiendo? ¿Sí? ¿Cúpula radial? Sí. La cúpula radial puede estar caído, ¿no? A veces muchos de nuestros colegas dicen, sí, el tratamiento quirúrgico para recuperar rápido, pero si no hay bloqueo, yo personalmente les conservo como una figura de dolor controlado. Se llama así que tener en cuenta. En la luxación
luxaciones del codo, mayormente siempre va a haber luxaciones posteriores, ¿no? Ya sea por la ruptura capsular de los ligamentos, ¿no? Mayormente las luxaciones a nivel del codo es el más frecuente, que es el posterior externo. Ya es caída, cuando dice un aumento sobre la mano, hay una sensación de que eso se luxa. Clínicamente va a haber pues una limitación funcional, el paciente no va a poder mover, sobre todo pues el dolor de los ligamentos. Y de hecho que aquí va a haber ruptura de ligamentos, sobre todo los ligamentos internos, los colaterales internos. Aquí tenemos varios mecanismos. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Cuando tenemos una radiografía lateral, aquí, en este tubérculo, esto mayormente es una gotita radiográfica. Si esto está alineado en comparación con el cóndilo y la diálisis, quiere decir que no hay ninguna fractura. Pero esto, si esto desaparece o está interrumpida, mayormente, de hecho que hay una fractura, a pesar que no puede ser tan visible, sobre todo en niños. ¿Ya? Listo, al examen. ¿Qué encontramos al examen? Al margen de encontrar pues, una limitación, ¿no? Que es lo primerito que se va a encontrar. Obviamente el codo va a estar bien edematizado, bien hinchado. Va a haber un aumento de diámetro tanto a nivel antero-posterior. El antebrazo se va a ver más corto. ¿Por qué creen que se va a ver más corto? Así es, ¿no? O sea, el doble cráneo va a descender, ¿no? Por la misma posición. ¿Ya? Acá ahí dice, no, el doble cráneo se desplaza hacia el posterior, ¿no? Y a nivel de la pared tumoral va a haber un desplazamiento, o se desplaza, mejor dicho, hacia adelante. Aquí. Tenemos la pared humeral y acá tenemos el cráneo que se va posterior, ¿no? Y bueno, la actitud, pues, o mejor dicho, la flexión y la pronación, pues, va a ser bien. Acá otra imagen, esa imagen es de una luxación, cuando hay asociado una fractura de la apófisis. Aquí, cuando se asocia una fractura del cráneo, y aquí cuando existe, pues, la famosa triada. Muy bien, ¿qué vamos a palpar en una luxación? Sobre todo en la parte o en la región anterior, el relieve lateral, ¿no? Es clarito, ¿no? Y en la parte posterior, sí, claro, se va a ver pues todo lo que es el donécrano, se palpa parte de lo que es la cúpula radial, ¿no? Y mayormente los tres puntos que les estaba hablando, entre cóndilos y cóndilos, los donécranos se van a modificar, porque no van a tener ese triángulo. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos tener ante una luxación? Al margen de las lesiones cutáneas, ¿qué podemos encontrar? Es uno siempre hay casos que pacientes vienen con aumento de volumen, hay dolor, a veces no hay pulso, a veces hay parestesia. ¿Con qué se puede asociar? Con un síndrome. También hay que tener claro, ¿no? A veces una luxación o una luxofractura, el sangrado a veces puede llenar compartimentos y se puede pronunciar en el compartimental, ya sea en el brazo, al margen que podemos tener pues las lesiones ya sea vasculares, nerviosas, y siempre estas fracturas va a estar asociado pues a lo que es la hipófisis coronoides, a los epicóndilos, sobre todo a la todavía no hay una fractura Las funciones del epicóndilo, que son muy pequeños y siempre realmente frecuentes, esto se maneja pues con una inmovilización con eso, ¿no? Ahora, cuando tengan ustedes una fractura articular, ¿qué solicitarían ustedes? La imagen de su radiografía, una tomografía, una para ver sobre todo la calidad articular, ¿no? Realmente a veces en las radiografías se ven trazos muy simples, a veces no nos imaginamos que puede haber compromisos mayores, sobre todo articulares. Entonces con una tomografía 3D vamos a tener mayor visión, mayor panorámica y así poder planear o planificar el trabajo. Muy bien, aquí obviamente
y esto se desplaza. Y al desplazarse a veces se pone a nivel articular y este desplazamiento ocasiona presión, ¿no?, del nervio muscular. Entonces, cuando hay una lesión a nivel de ¿qué nervio se va a lesionar? ¿Qué nervio va a afectar? ¿Qué cubital? Atento con el nervio. Una que otra función, imagen de una función, imagen de una función de codo. Por acá también los cóndilos han dado la parte posterior, la parte anterior. Aquí tenemos un fragmento tanto que puede ser a nivel de la apófisis o a veces parte de la columna, ¿no? Como es grande, obviamente es parte de la columna, ¿no? Muy bien. Los tratamientos. ¿Alguna vez alguien ha reducido o ha visto reducir una luxación? ¿Sí? Listo, ¿cómo ven? Pero no una de codo, una de glenohumeral. No una luxación de codo, sino una glenohumeral. Vamos en codo, pero sí. Pero bueno, es totalmente diferente, ¿no? En una luxación de hombro con el codo. Normalmente en la de hombro, ¿cómo han hecho la reducción? Con el paciente sentado. Sentado en una silla. Una silla con un soporte. El codo es parecido, pero en todo caso el paciente tiene que estar a veces boca abajo, ¿no? Y a veces colgando el brazo. Y a veces cuando están pues nuestros residentes, o mejor dicho, cuando somos residentes internos, toda la emoción queremos pues, ¿no?, de reducir, ¿no? Y si reducimos mucho, lo máximo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo pues, por las lesiones o las lesiones nerviosas, ¿no? Mayormente yo siempre pongo al paciente boca abajo y como ven ahí tracciono, hago la tracción del antebrazo, ya, con flexión en el codo, ¿ya? Y hago la presión, o sea, hago presión en el decano y lo bajo despacio, ¿no? Siempre teniendo una presión en el decano. Y ahí suavecito. Si no entra la primera, no entra la segunda, ya necesitan más. Y más si no tienen, si tienen una radiografía, realmente ven una luxación y no es una luxación pura, está asociada a una fractura, a veces hay pequeñas abulsiones y esto se mete dentro de la articulación y a veces sirve. No necesita más porque eso puede complicar más y puede terminar fracturando. Obviamente ahí puede soltar la tomografía y mayormente pues en sala, ¿no?, bajo anestesia, porque a veces el dolor es bien intenso, entonces a veces no soporta. Como ven aquí, ¿no?, pequeña presión en el cráneo, presionamos el antebrazo hacia abajo, hacemos una pequeña rotación, pero es mínima, siempre y cuando mantengamos acá lo que es la tracción, ¿no?, o la tracción en el antebrazo. Ya, y le colocamos su yeso. Aquí está clarísimo. ¿Sí? Algunos lo hacen en cubito dorsal, otros en el crono, otros en cubital, de acuerdo a la experiencia de cada cirujano. Las evoluciones a veces son favorables, ya, pero a veces queda una pequeña rigidez, sobre todo en la flexión y extensión, ¿no? Toda luxación no se debe realizar ningún tipo de masajes. A veces tenemos la curiosidad, a veces nuestros abuelitos, abuelitas, te ponen un fin de cosas en el codo, ¿no? Y eso aumenta más las partes blandas, complican más las partes blandas, la pueden infectar, ¿no? A veces de repente solamente se aumenta el volumen y no necesitan una luxación y por meter flexión, flotación, a veces hasta lo pueden usar o nuevamente lo luxan, ya que cuando hay una luxación no hay compromiso de expresar. En casos, bueno, aquí vemos más ya la parte quirúrgica, en caso de que tengamos un desplazamiento del vector de polarización del ligamento, mayormente aquí utilizamos un tornillo, siempre y cuando tengamos todos los materiales de ligamentos en nuestro hospital, ¿no? A veces en Casimiro, mayormente utilizamos clavijas, ¿no?, clavos quisma, siendo un hospital de emergencia, la idea es solucionar inmediatamente, ¿no? Como ven acá, obviamente esto se hace, como ven aquí la radiografía, es una radiografía de adulto y de un niño. Un niño, sí,
desplazados, el clavo Kirchner existe. En los adultos, normalmente ya se pueden planificar con un tornillo con de dispositiva. Aquí, bueno, en caso de fractura desplazada, con apófisis coronoides, igualito, un tornillo, un mini tornillo. Aquí, cuando a veces hay luxaciones divergentes, realmente esto se debe a una inestabilidad ligamentaria. Acá no solamente es tratar de colocar tornillos, no, sino también hay que ver la parte ligamentaria. En este caso ya necesitaríamos estudios más complejos como sería la resonancia. Pero el ideal dentro de la emergencia es tratar de reducir esta luxación y este menos usado, ya que si esto está luxado va a tener compromisos tanto vasculares como aquí. Feliz el paciente, ¿no? Después de haber hecho una reducción. Igual un niño, miren, como se ve, las cejas son más cortas. Miren, esto es lo que les decía. ¿Sí? La bolita. Muy importante esto. Cuando hay fracturas a nivel de cóndilos o supracondilias, esto se interrumpe. Y a veces en los niños es bien difícil tomarles una radiografía lateral por el dolor, ¿no? Que son bien limitantes. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es fracturas de doble canon y propio, donde dice que también hacer una fractura a nivel de la apófisis de doble canon. A veces puede ser por un choque directo, normalmente es el mecanismo más frecuente en las fracturas de doble canon. Y esto a qué se debe por el desplazamiento que hace dentro del piso. Y al querer nosotros poder extender o hacer una extensión activa, va a ser bien dolorosa, el paciente no va a poder realizarlo, la palpación pues a veces únicamente se palpa, ¿no? Lo que es la parte de la fractura de doble canon, se palpa un espacio vacío, ¿no? Mayormente no va a poder extender ese paciente. Entonces, aquí mayormente nosotros usamos rápido pues, una inmovilización en 90 grados para sobre todo manejo del dolor. La mayoría son intraarticulares, ya la estabilidad del codo va a estar bien comprometida por el músculo. En realidad la fractura no debería ser una fractura articular o interarticular. Intra, ¿no? ¿Necesitarían ustedes una tomografía ahí? Porque al margen puede haber más, ¿no? Puede haber fractura del coronoide. El mecanismo de lesión es caída pues, sobre el extremo del codo, ¿no? Caída en la mano en hiperextensión. Mayormente es poco frecuente. En los niños sí es mayormente frecuente este tipo de lesiones y sobre todo va acompañado de fracturas en el cóndilo medial. Mayormente los traumatismos directos provocan, o sea, quiere decir, si un paciente cae directamente en el codo, va a provocar fracturas bien complejas o bien complejas. Mayormente si son pacientes mayores, ¿no? Adultos mayores, por la calidad ósea. También a veces todo depende del mecanismo, ¿no? De lesión. A veces puede ser una caída de aprendizaje. Las clasificaciones, bueno, tenemos mucha variedad de clasificaciones, sobre todo por clasifican entre fracturas desplazadas, no desplazadas, transversales o diminutas, ¿no? Obviamente esto es útil para ver la anatomía, ¿no? Y el mecanismo de lesión. Ya, aquí a veces hay fracturas de orégano que no son desplazadas, pero son estables, ¿no? Y hay convulsión que pueden tener gran desplazamiento. Obviamente cuando no son tan desplazadas en las fracturas de orégano se pueden manejar conservadoras. Y viendo también la
calidad ósea del paciente, viendo la edad del paciente, viendo también si el paciente es dependiente, todo eso tiene que sumar. Aquí vimos el corto, la clasificación A, condición por evolución, como vimos en los cóndilos, puede ser fracturas oblicuas o transversas, o minutas, la disminución y se asocia a una luxación, ¿no? Las fracturas no desplazadas frecuentemente van a ser resultados de caídas directas, ¿no? A nivel de codo. Las fracturas separadas menos de 2 milímetros como no desplazadas, y las fracturas se consideran estables si la separación no aumenta con la flexión y extensión del codo, se conserva en la extensión activa. O sea, realmente estos milímetros, si nosotros movilizamos, está ahí, no suma, ni toquemos, simplemente con la movilización. Y en la fractura desplazada ya pues no es, se ve fácil, ¿no? Puede ser bien, con minutos, a veces no, pero con fragmentos grandes, ya sean oblicuos o transversales, ¿no? Y estos obviamente son, pues, como le dije, información de alta energía, ¿no? Se ve mayormente pues, en personas adultos mayores por la calidad. Estas son las clasificaciones, de repente algunos ya saben, clasificación AO. No los quiero marear mucho, esta es una clasificación que hay que saber el número, ¿no? El número y la serie de huesos, tanto epífisis y apéndice. Se usa mayormente, esto lo usamos nosotros para hacer nuestro plan quirúrgico. Y esto, bueno, es una clasificación, como les dije, transversa, clasificada, impactada, transversa B, oblicua C, minuta D, oblicua distal, con un fragmento bien grande E, y si hay una fractura asociada a una disfunción, se clasifica como ¿no? Acá otra clasificación AO, todo depende del desplazamiento, estabilidad y conducción del peroneo. Acá tenemos una clasificación del estilo, las no desplazadas, como vemos, las desplazadas y con la luxación, ¿no? Que puede ser simple y puede ser incómodo. Las radiografías mayormente es ver si realmente tiene desplazamiento de actividad o si hay una combinación o se asocia a otras fracturas, ¿no? Sobre todo pueden asociar a fracturas populares o la el manejo, todo depende del tipo de fractura que podamos encontrar. Lo primerito que se tiene que valorar son las partes blandas del paciente, ¿sí? Eso sobre todo para poder hacer el manejo. A veces puede estar recontramatizado, puede tener equimos y de repente hasta tenas en ese momento no lo van a colocar en un yeso cerrado, ¿no? Va a complicar más, ¿no? Entonces siempre hay que valorar las partes blandas y luego ya una vez que vemos las partes blandas hay que ver qué tipo de fractura es para poder iniciar el tratamiento. ¿Sí? Y bueno, el tratamiento conservador ya sabemos que son las no desplazadas, simplemente es con un yeso braquipalmar, puede ser hasta 3 semanas o hasta 4 semanas o simplemente una férula, de acuerdo a aquí contemos sobre todo si es y el tratamiento quirúrgico, como les dije, tiene que tener un desplazamiento mayor de 2 milímetros y el objetivo de operar esta fractura de canal, tanto como es una fractura articular, siempre hay que hacer la reducción anatómica, ¿no? Ya que el paciente va a extender, va a flexionar, va a rotar, va a hacer transformaciones. Es muy importante establecer lo que es la capacidad. Estaba diciendo, muy importante el manejo de tanto de los tejidos blandos como de la fractura, ¿no? Valorar siempre las partes blandas, tener un tipo o manejar un tipo de clasificación de la fractura del órgano, ¿no? Para conocer si son trazos transversos, oblicuos, si son diminutos o todo eso si se relaciona con una luxación. Fractura conservador, bueno, dije, está indicado fractura
viene la parte quirúrgica, que podemos nosotros tener varias formas de cómo tratarlos ya sea con Rao Kirchner, el Flacker, con el Renke, o con estos sitios con tornillos, ¿no? Endomedulares, con tornillos tipo interfermentarios o con peritoneos. Igual, aquí, bueno, estos vienen a ser las posiciones que usamos para operar quirúrgicamente. ¿Alguien ha entrado a sala? ¿Tiene la posibilidad de entrar a sala con traumatología, con su grupo? ¿Sí? ¿Se ha entrado? ¿En qué cirugía? Olectra, de Olectra. ¿Cómo le pone? ¿Con quién? ¿Con Castillo? No, con ¿Saber? el doctor. Hicieron con Olectra hicieron una RAFI que era reducción abierta con función interna. Pero la posición publicidad. Sí. Así, En esta posición. En esa, le pusieron Klaus Kirchner con una banda de tensión en Se aclara. de clase. ¿Y usaron torniquete? No. Hay algunos que usan torniquete y otros no. Para facilitar, obviamente, se usa el torniquete para facilitar, haciendo más rápido la vida no sangre, ¿no? Que se ponen pacientes que sangran. Pero la idea del torniquete es tenerlo lo menos posible. Obviamente, el abordaje que nosotros hacemos una incisión supercondilla, ¿no? 4 o 5 centímetros distales de la fractura, ¿no? Con una leve elevación a nivel de la oreja. ¿Por qué hacemos una curva? Para veces los pacientitos con una cicatriz operatoria te apoyas y a veces va directo hacia la herida, ¿no? Hay pacientes que a veces forman queloides encima de las heridas. Entonces, por eso se le hace una curvatura. Al momento de apoyar no tienen ninguna dificultad. Las fracturas transversas, la reducción siempre tiene que ser en extensión. Se utiliza Klaus Kirchner en los alambres, como les dijo su colega. A veces hay colegas que pasan el alambre por debajo del cordón índice para tener mayor estabilidad. Como vemos aquí, pasamos los Kirchner, hacemos un orificio a nivel casi de la diáfisis estatal, proximal, mejor dicho, del orégano, pasamos el alambre y a veces tenemos que pasar este tríceps, a veces por debajo del tríceps, como para tener mayor explicación. A veces lo podemos pasar encima, a veces podemos dar confianza con el cabo Kirchner y a veces esto se puede. Entonces el paciente se quiere, extiende y prácticamente no. La altura más o menos de la colocación del cabo casi a la mitad del orégano y lo que es el centraje del bajo. Casi siempre se hace una pequeña incisión a nivel del tendón, pero no va a afectar mucho, no va a afectar mucho. Ni siquiera. La misma técnica, aquí con un tornillo de posición, probablemente ni otro punto de fragmento, y al colocar los Kirchner esto se repasa. La otra fractura ya más complejas, mayormente a veces se usan placas, tornillos, como vemos aquí. Combinación de la o a veces están usados aquí, bueno, una placa, a veces puede ver combinación tanto la placa como tornillos y alambre. Una placa de reconstrucción, que es lo que se usa mayormente en nosotros hospitales. Tantas placas que a veces tenemos, lo ideal es una bloqueada, pero por el costo a veces en nuestro hospital no
va a depender siempre del tipo de fractura que nos dije. Si es simple, transversa, si es simple oblicua, si es compleja, ¿no? De acuerdo a eso se va a determinar lo que es un tratamiento, ya sea con clavos y alambres, ya sean con tornillos, placas, o puede ser ambos, ¿no? La idea es tratar de estabilizar adecuadamente esa fractura. Y siempre, es una fractura articular, siempre se tiene que hacer la reducción anatómica. Ya postoperatorio, obviamente a las 3 o 4 semanas el paciente debe volver a su trabajo con facilidad, pero los ejercicios tanto pasivos y activos como función puede ser pues, esta semana. Hay algunos que lo hacen durante las 24 o 48 horas, siempre y cuando no tenga mayor disminución. Si es simple, al paciente se le puede decir que el día siguiente vaya flexionando lentamente, extendiendo, flexionando suave, y cada día va extendiendo más. Siempre y cuando también se opere dentro de los días, ¿no? Que mediante en 15 días el paciente debe operarse con normalidad para que no tenga mayor complicación posterior, sobre todo la rigidez. En hospitales, pues, en MINSA, a veces operamos después de un mes y medio, a veces encontramos una fractura bien pegada, bastante fibrosa, y a veces la respuesta que uno cirujano espera es pobre, por el tiempo de evolución que pasa esta fractura. Vamos a hablar de la fractura de Martín. Ya, es una fractura de uso proximal del punto a condensación de la cabeza radial. Hay varios tipos, uno de los tipos tipo 1, que es una fractura del uso proximal o medio del punto asociada a una luxación anterior de la cabeza radial y una angulación anterior del púbito. Y el tipo D es una fractura similar, pero con una luxación posterior de la cabeza radial. ¿No? Obviamente esto se asocia con una fractura de la cabeza radial. Y el tipo 3 viene a ser una fractura del púbito asociada a una coronoides con una luxación lateral de la cabeza radial. Y el tipo 4 viene a ser una fractura del tercio proximal o medial del cúbito con una luxación anterior de la cabeza radial y una fractura del tercio superior del radio distal, sobre todo a nivel de la tuberosidad del centro. Y vemos, estos son de manera como reducir. Vemos aquí un paciente varón de 10 años, por caída, golpe directo en el codo. La luxación radial. Realmente aquí en los niños siempre se les trata con clavos, siempre con clavijas y se asocia con una fractura. Las fracturas del extremo de proximal del radio vamos a tener tanto la fractura de la cabeza radial y el nivel del codo. Mayormente esto viene a ser un 33% de las fracturas a nivel del codo y un 20% de traumatismos directos a nivel del codo, ¿no? Pero más o menos un 2 al 5% de todas las fracturas. Mayormente en pacientes de 20 a 70 años es un 85% y una edad promedio es de los 30 a los 40. Mayormente se relaciona en mujeres. El mecanismo de lesión, como ven, caída en todo, parcialmente flexionada y con el antebrazo. La cabeza del radio es excéntrica respecto al eje central del cuello, por lo que la cara posterolateral mantiene un mismo contacto con el cóndilo durante la flotación. Como ven aquí. Son los manejos, los tipos de fractura a nivel de la cúpula radial, el abordaje que se tiene que hacer, la iniciación,
manifestaciones clínicas que encontramos ahí puede ser dolor intenso, aumento de volumen, sobre todo hay limitación funcional. Al examen vamos a encontrar un poco pues, con aumento de volumen, podemos ver equimosis bien marcada, y en la palpación pues vamos a veces encontrar un momento de movilizar a veces el crujido a nivel de la palpación cerca del cóndilo lateral. Vamos a encontrar, o sea, si aplastamos, vamos a encontrar que la cúpula se mueve. ¿Sí? Aquí vemos cómo son las fracturas de la cabeza, la fractura cúpula, con desplazamiento, con minutos, con desplazamiento. Vemos que es lineal, aquí vemos con minutos, aquí vemos que está impactado. Y a nivel del cuello, la cúpula, o mejor dicho, del radio, una fractura transversa y el cuello con una angulación de 20 grados. Mayormente la clasificación que usamos nosotros es la de Mason. Como vemos aquí, no desplazadas o desplazamiento de unos 2 milímetros. El tipo 2 desplazada y es un tratamiento único, y el 3 por minuto, y el 4 se asocia a una luxación. Mayormente el tratamiento de la fractura reticular va a depender del desplazamiento y sobre todo del bloqueo, como les dije, es un momento al inicio. Cuando hay una fractura reticular radial o hay un traumatismo a nivel del codo y hay un bloqueo, siempre se va a sospechar de una fractura de codo. Es muy importante que esto se conozcan los tipos, ¿no? La clasificación de mano. De acuerdo a eso podemos manejarnos. Por ejemplo, el tipo 1, obviamente, si no hay bloqueo, obviamente el tratamiento es conservador. El tipo 2, ¿no? Obviamente es una fractura marginal desplazada de 30 grados o un desplazamiento, como vemos acá, más de 2 minutos. Obviamente aquí se hay bloqueo, sobre todo cuando hacemos la cronostificación. La fractura 3 o tipo 3, la radial, una fractura total, está comprometido toda la parte de la cavidad articular. Y a veces es muy difícil a veces poder reducir o hacer una reducción. A veces es tanta la convulsión que a veces nos conlleva a hacer una fibrotomía. Que es una fibrotomía, se saca toda la cabeza del radio y se deja posteriormente para una prótesis, o se puede dejar un espaciador. Ese espaciador se hace en forma de cúpula radial y se coloca, ¿no? Se hace con cemento quirúrgico. ¿Cómo se llama el procedimiento? Cupulectomía. Y en el tipo 4 ya estos se asocian a una luxación del codo. Ya. Aquí sí puede haber inestabilidad ligamentaria, también puede asociarse a la fractura del coronario. Este tipo de fracturas, de hecho, que siempre hay que pedir una tomografía para tener una visión mejor. Aquí vemos, ¿no? Normalmente cuando es una fractura de radio, es a nivel del, mejor dicho, del cuello, ¿no? Ahí, cuando hay desplazamiento, hay 4 estadios, como ven aquí. Estadio 1, una fractura transversa, pero no está desplazada. Estadio 2, pequeño desplazamiento. Y estadio 3, con un desplazamiento mayor de 30 grados. Y el 4, ya desplazado. Mayormente esto sucede en niños, y aquí sí se tiene que operar inmediatamente con una emergencia por las lesiones de las coronas que podemos tener. En las fracturas o fracturas de Exis-Lopez-Lee, mayormente viene a ser la ruptura de la articulación radiocubital distal asociada a la membrana interósea con desplazamiento proximal del radio respecto al cúbito, lo que va a llevar a la cabeza del radio contra el cóndilo y se produce una fractura y viene a ser un tipo, una clasificación más tipo de desplazamiento radial, ruptura de la membrana y hay una inflamación. Como dije acá, el grado de desplazamiento de la epífisis radial, 30 grados, de 30 a 60, aquí
radial, ver la articulación del cúbito, ver toda la parte de y los cónicos. Sobre todo hay que ver este espacio articular en el cónico. En el lateral, de igual forma, siempre no se olvide este cónico en forma de una gota que nos va a ayudar a tener estabilidad del codo en forma lateral, que la articulación está adecuada. Oblicuas siempre para descartar rupturas de cemento. Coronavirus. Siempre hay que pedir o solicitar 3 incidencias: anteroposterior, lateral y oblicuos. A veces en los hospitales solamente es lateral y ya, nada más. A veces los radiólogos se incomodan cuando dicen una incidencia más, por favor, las oblicuas, que es muy importante, si no se nos puede escapar, porque ya ha sucedido. Yo también he tenido malas experiencias, ¿sí? Confiaba y al final venían los pacientes luego a sus controles por una fractura de bueno, las lesiones asociadas, obviamente las fracturas recurrentes, sobre todo en el orégano, coronoides, las lesiones sobre todo condrales en el capitelio, ¿no? Además se asocian a las fracturas de radio proximal con luxación radicular. El ligamento que más se altera es el ligamento cubital, las comunicaciones neurovasculares tienen que ser por el pasajero anterior, mayormente se afecta el neurovascular. En cuanto a lesiones musculares, sobre todo en las lesiones posteriores, el desgarro del músculo braquial, ¿no? Lo que ocasiona una menisquitis osificaria. Acá tenemos una fractura de cúpula, como vemos en una tomografía. Vemos la cúpula partida en 1, 2, 3 fragmentos. Ahora vemos una radiografía posterior, que hay un pequeño desplazamiento. Un milestone, ¿qué tipo sería? 1 o 2. Acá vemos una luxación asociada con una fractura. ¿Se refiere al tipo 3? 4. Acá dice, ¿no? Muy bien, y estos son ya pues lo que les estaba diciendo, los exámenes que nos pueden ayudar, sobre todo cuando tenemos sospechas de inestabilidad identitaria, ¿no? Cuando hay una fractura o un trauma en el codo, pues siempre, así como han examinado rodilla, vemos el bostezo medial, bostezo lateral, igualito examinamos y vemos que realmente hay un pequeño clip o un desplazamiento, pues quiere decir que están afectados los ligamentos, y para eso es muy importante la resonancia. El tratamiento de la fractura de la radio proximal, tipo 1, con yeso, 10 días, entonces, obviamente ya 2, 3, 4, obviamente ya vienen a ser con reducción abierta en la explicación. Algunos tipos de leyes, a veces que les decíamos, la restricción de la cúpula radial y hacer la puplectomía. Y en lo que es a nivel del cuello, ¿no? De la cabeza del radio, obviamente tipo 2, 3, igual son tratamientos quirúrgicos, y cuando son bien diminutos, bien desplazados, con pérdida ósea, conlleva llevar una prótesis. Aquí vemos una fractura simple con un tornillo. En pequeños, en niños, obviamente son con clavo espina, van a afectar el cartílago.
manejo, obviamente el objetivo viene a ser tener la conservación funcional, ¿no?, del codo. Hay algunos que a veces cuando encontramos hematomas o aumento de volumen en el codo, a veces tratamos de aspirar esa hematosis o ese hematoma que encontramos en la articulación. Si es que realmente tuviera, ¿no?, así como hacemos una procentesis a nivel de la rodilla, igualito podemos hacer a nivel del codo, pero a nivel de la mano, teniendo en cuenta la parte anatómica para no tener una lesión nerviosa, ¿no? Y los tratamientos de instrumento, obviamente, cuando son fracturas estables, cuando no sin ningún compromiso articular, sin ningún compromiso, o que no exista un bloqueo, sobre todo en algunos inicios. Como les dije, la idea es tratar de armar todos los fragmentos articulares que puedan existir, evitar el bloqueo, ya, tratar de armar lo que es la parte, sobre todo lo que nos da mayor estabilidad, que es a nivel de los cóndilos, a nivel del olecrano, a nivel de los pronoides, y si existe lesiones ligamentarias, tratar de reparar esos ligamentos. A veces, si tenemos suerte y a veces hay quedan restos, tratar de unirlos, o si no, a veces mediante unas mini anclas o anclas que ayudan a fortalecer o tratar de reemplazar a estos ligamentos. Bueno, estos son los implantes que se usan a nivel de la cúpula, que son tornillos. Ya, hay placas TNL. Los abordajes pueden ser de acuerdo al cirujano, como lateral, siempre y cuando hacer una buena disección, sobre todo la parte del músculo extensor común, y así evitar el daño de los ligamentos. Aquí vemos, esto es un abordaje lateral con las disecciones adecuadas hasta llegar a lo que es la cúpula y parte del codo. Este es el abordaje lateral. La manera de cómo se debe reducir y la colocación del tornillo. Aquí vemos cuando tenemos una fractura impactada, se trata de levantar la cúpula, y si a veces tenemos aquí un defecto, tratar de poner un injerto como ven aquí. Bien, si es estable, se coloca un tornillo, y si nos queda inestable, pues utilizamos esta placa, como ven aquí, en forma de T, hay un T y cuando son fracturas ya pues bien minutas, esto ya es una prótesis, ¿no?, y no importa más. O como les dije, los espaciadores, ¿no?, que ayudan a veces a reemplazar momentáneamente hasta conseguir la prótesis, ¿no?, porque ningún hospital va a tener una prótesis de cúpula a la mano y se la va a poner en la mano. Eso va a ser imposible. Entonces, por eso se les coloca un espaciador hasta que el paciente haga su trámite de su prótesis. Es muy complejo, ¿no?, es muy complejo esta cirugía, al igual que al entrar una prótesis de cadera, una prótesis de rodilla, que esos son más grandes y se manejan mejor, ¿no? En cambio, estos pequeño espacio y son pequeñitos. Aquí vemos. Como está impactado, caído, desplazado. Trata de levantar, se le pone los tornillos de 1.5 de los. Aquí vemos. Pero tiene que quedar, recuerden que la articulación tiene que quedar intacta. La otra, y ahora es la misma. Está totalmente desplazada. Aquí es bien difícil de poder reducirlo cerrado, en el abierto, un niño en el 4 años, levantar